Y hoy estaré hablando nuevamente sobre algunos números de serie que buscan los coleccionistas de billetes. Lo que los hace valioso es cuando esa colección que es suya parece interesante y agradable, bueno, para otras personas, otros coleccionistas. Y los números de serie de divisas hacen precisamente eso. Pero, como siempre, asignar un valor a ciertos números de serie sigue siendo algo para recopilar y disfrutar. Pero bueno, empecemos hablando brevemente qué significan las letras en los billetes, las letras de cada extremo del número de serie, que se denominan letras mayúsculas. Y algunos coleccionistas lo encuentran interesante cuando son iguales, como por ejemplo esta que le estoy mostrando en pantalla. Y aunque algunos ven esto como un hallazgo de coleccionista, en realidad es solo un número de serie interesante con poco significado, aparte de algo genial, por decirlo así. Hay 12 bancos de la Reserva Federal ubicados en Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. La condición juega un papel importante también al considerar el valor. La edad por sí sola no constituye mucho al valor de un billete a menos que el billete tenga más de 100 años. Lo que hace que cualquier billete sea valioso eh, a la hora de imprimir menos de 1 millón estos billetes. Así es que tengan eso en cuenta. Veamos varios números de serie interesantes que buscan los coleccionistas, como por ejemplo el número de serie sólido, que es todo un número, y aquí le estoy dando un ejemplo. Eh, Otro billete interesante son los números de serie bajos, que tengan 5 dígitos o menos. Bueno, personalmente considero que un número de serie bajo, como uno que tiene 0 seguidos de 4 dígitos o menos, es un buen ejemplo como el que le estoy mostrando en pantalla. Números de serie no coincidentes. Y observen detenidamente el número de serie de la parte superior derecha difiere del número de serie de la parte inferior izquierda. La parte inferior izquierda comienza con el número 3 y la parte superior derecha comienza con el número 4. Otro número de serie es el del 0 al final, 7 ceros después del número. Pero realmente cualquier número de serie con un montón de cero es muy bueno. Y aquí le estoy colocando un ejemplo aquí. También existe en los números de serie PI, pero deben estar en esta orden. Y a lo mejor muchos no saben qué es lo que significa esta serie de pi o de PI. El propietario de coolserialnumbers.com, y les dejo en la cajita de información este sitio web, Dave Andes, ha mencionado en su sitio web que las peculiaridades o números interesantes atraerán a muchos coleccionistas a la hora de vender, como por ejemplo este número de serie que significa pi, potencialmente atractiva para los matemáticos. Muchos de los matemáticos saben de lo que estoy hablando. Es el tipo de número que podría resultar en grandes ofertas de dinero. Recuerden que muchos de los coleccionistas hacen la combinación de los números de serie de acuerdo a lo que les es atractivo a ellos y a otros coleccionistas. Otro número de serie que es la secuencia de Fibonacci, donde la suma de un número es igual a la suma de los anteriores. Esto tiene que ver con ciencia también. Y que este número de secuencia ha gustado muchísimo entre los coleccionistas. Números de serie de escalera, secuencia de números consecutivos hacia adelante o hacia atrás.
Números de serie dobles. El número de serie debe ser igual cada dos números. Y aquí les muestro un ejemplo. Número de serie sujetalibros, el bookends. Este ejemplo podría ser dobles, pero también podría llamarse sujetalibros, o sea que un número de serie con varias combinaciones. Por favor, presten atención a estos detalles y a estos números de serie. A veces toma un poco de tiempo a la hora de leer, especialmente cuando no hay mucha habilidad. Número de serie radar, que este gusta mucho. Lee lo mismo en ambos sentidos, hacia adelante y hacia atrás. Y aquí le muestro un ejemplo. Número de serie de flipper. Y se lee el mismo número al revés. Y lo pueden ver en un ejemplo que les puse. Y de hecho el número de serie de un flipper se lee cuando se coloca boca arriba, como también boca abajo, que con el lado derecho hacia arriba. Para ser un verdadero flipper, el número de serie debe tener la combinación correcta 0, 6, 9, aunque los he visto que utilizan el 8. Otro número de serie que es el repetidor, que son dos números repetidos exactamente. Y les estoy dejando ejemplos en pantalla. Número de serie súper repetidor. Y es un tipo especial de repetidor. Nota que los dos primeros dígitos se repiten 4 veces. Y lo pueden ver en pantalla. Otro es el número de serie binario. Cualquier número de serie con solo dos números. Número de serie stand alone. Cualquier número rodeado por ceros. De acuerdo a lo que dicen, tal como allcurrencyvalue.com, que no se cree que haya una forma precisa de describir este número de serie único, pero se considera que esta numeración consta de números ceros y muchos más. Y les muestro ejemplos en pantalla. Otro es número de serie alterno. Y cuando los números se alternan con un número similar, como por ejemplo este que le estoy mostrando en pantalla, este billete tiene un valor adicional, ya que terminó con una estrella, que indica que el billete original con este número de serie fue destruida. Y esta estrella es una muestra que este billete fue reemplazado. Así que tengan eso en mente. Pudieran encontrar varios billetes con varios números de serie eh, en combinación. Así es que tengan eso en mente. Existe otro que es el número de serie con números de teléfono. Solo hay 8 números en los números de serie, pero pueden encontrar uno que tenga un 1 y luego su número de teléfono, o un número de teléfono que esté en su código de área. Algunos llaman el número de teléfono que figura en el billete y mira, a veces se lo ofrecen a la persona que conteste. Es posible que obtenga una venta rápida si lo hace de esa manera. Yo sentiría temor de que me insulten, pero sé que comprarían un billete que tuviera teléfono en el número de serie. Y algunos piensan que es un hallazgo único en la vida. Así es que tengan eso en mente. Pero tienen que empezar con el número 1 o un 0. Entonces sería maravilloso si obtuviera el número de serie con el número de teléfono y también con una estrella. Sería espectacular ese tipo de combinación. Y aquí les dejo un ejemplo en pantalla. Otro número de serie que es el de la fecha. Las fechas también pueden ser coleccionables, como le muestro en pantalla estas dos. Y las fechas no históricas, que también podrían ser valiosas, como este número que le dejo en pantalla para darle un ejemplo. Y miren, pueden ir a eBay y pudieran encontrar fechas históricas, momentos especiales, día de graduaciones, aniversario, bautismo, etcétera, etcétera.
Si usted se confunde con los números de serie, les voy a dejar varios videos que tengo más de estos números de serie que buscan los coleccionistas en sus billetes. Espero que este video haya sido de su agrado y si fue así, apreciaría inmensamente un like o un dedito arriba como muestra de aprecio a mi trabajo, que este trabajo me ha tomado 2 días, increíble, ¿verdad? Pero muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden que los videos que les voy a dejar, se los voy a dejar en la cajita de información aquí abajito del video que se me olvidó mencionarlo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.